Bien, muy buenas. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Se me oye? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Cristina, Rafael, Alexia, Evelyn, Farid, Yaside, María, Michelle, Miriam, Stephanie, Gispón, Alison. Bueno, sois un montón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la clase, a la Open Class primera que empezamos el bimestre de Sociología Criminal. Hola. ¿Podéis poner las cámaras y abrir micros, por favor? Y así nos conocemos. Hola, Marco. ¿Qué tal? Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Buenos días. Hola, Alexia. ¿Qué tal? A ver, no veo aquí más gente. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos. Empezamos hoy curso. ¿Cómo lo lleváis? ¿Teníais ganas de empezar? Claro que sí. Quien no pueda aprender la cámara no hay problema, ¿vale? O sea, no es obligatorio. Disculpa, estabais hablando, decíais que teníais ganas de empezar. Sí. Bien. Alexia, muy buenas. Dayana. Hola. Buenos días. Bueno, Profe, lo primero, vamos a dar siempre, cuando empecemos las clases, hola Rafael. Hola. Hola Sofi. Vamos a empezar siempre dando unos 5 minutos de cortesía, ¿vale? Y en esos 5 minutos, para que no se os haga aquí eternos, os voy a compartir el vídeo de presentación, que no sé si lo habéis recibido, supongo que sí. Os mandé un correo, lo tenéis puesto también en el espacio del profesor, ¿vale? Pero os lo pongo. Así que un segundito, que vamos a compartir. ¿Lo veis y lo escucháis? Sí. Vale. No hay audio. ¿Lo escucháis? No. No hay audio. A ver. ¿Escucháis la música? No. no se escucha, profe. Bueno, pues a ver un segundo. Porque el sonido aquí está a tope. Entonces no puedo hacer mucho más. Vamos a volver a probar. ¿Ahora se escucha? No. No, profe. No sé. Buenos días, profesor. Un segundo, porque esto, si no lo escucháis, no tiene ningún sentido. Un momentito. A ver, ¿no estabais escuchando nadie nada? ¿O alguien escuchaba algo? ¿Quién le escucho No. ahí? ¿Perdón? Del video no se escucha. El video no. ¿Y ahora? Hombre, Mario, tú por aquí, hola. ¿Qué tal? No se te oye, no se te oye. Buenos días, Jordi. Buenos días, ¿qué Aquí, tal? mira. De colado en tu clase. Coincidimos entonces, fenomenal. Profe, no se escucha. Es que no puedo hacer nada más, está a tope esto, ¿eh? Profe, buenos días. Debe compartir el audio. Cuando comparte el video, le da la opción de compartir el audio también. A ver, repite esto que acabas de decir.
Al momento que usted comparte el video, en la parte inferior le da una opción para también compartir el audio. Yo sepa, esto no ha debido cambiar, ¿no? A compartir sonido de la computadora, esto me te refieres, ¿no? Sí, maestro. Vale, fenomenal. Compartimos. A ver si ahora se escucha. ¿Ahora se oye? Ahora sí. Fenomenal. Ahora sí. Bien, buenos días y bienvenidos a todos a esta nueva asignatura de Sociología Criminal, en la cual comenzamos este bimestre. A todos, mi nombre es Jordi Delgado Avilés, soy de Barcelona, pero vivo en Madrid. Y esta semana vamos a hablar del tema que es sociología e individuo. Vamos a hablar del objeto de la sociología, del enfoque sociológico, de las leyes sociales y de los métodos sociológicos. En el espacio del profesor, cada semana os voy a dejar toda la información que necesitáis para poder aprobar la asignatura. Vais a tener las evidencias de aprendizaje para preparar exámenes, vais a también a tener la presentación de Open Class de la semana y más información que os iré dejando conforme vayamos avanzando. Comienza la aventura, espero que me acompañéis y también os pido que vayáis acompasados en las tareas, en las entregas a lo largo de la asignatura con lo que hay que hacer cada semana, para que no lleguemos al final de la asignatura o casi llegando y todavía falten muchas cosas por hacer, que luego es un problema. Muy bien, pues cuento con vosotros, cuidaros mucho y nos vemos en la Open Class, donde podréis ver la fecha y hora en la plataforma. Ahí nos pone exactamente a qué hora se va a impartir, ¿de acuerdo? Muy bien. Yo, lógicamente, os estoy hablando desde Madrid, por lo tanto, estamos con un decalaje de 7 horas. Por eso a veces enviáis algún correo y tal y o estáis durmiendo o yo estoy durmiendo, ¿vale? Pero yo enseguida que veo los correos y veo los mensajes os contesto, ¿de acuerdo? Muy bien, pues lo dicho, un abrazo a todos y bienvenidos. Bien, lo habéis escuchado, ¿no? Ahora sí. Bueno, pues hola a todos los que hayáis entrado ahora. Vale, lo primero, me presento. Mi nombre es Jordi Delgado. Hemos dado ya los minutos de cortesía. Os he puesto el vídeo también un poco para que lo veáis. Pero empezamos la clase, ¿vale? Y lo primero es presentarme. Yo soy Jordi Delgado Avilés, soy profesor titular de la asignatura Sociología Criminal. Este bimestre imparto a 2 grupos de Sociología Criminal y uno de Criminología. Y el vídeo lo tenéis también en el espacio del profesor, Rafael, lo podéis ver ahí, ¿vale? Y os he mandado un correo a todos, o sea, también lo tenéis en los correos. Como decía, yo soy licenciado en Criminología, soy director de seguridad, detective privado, abogado laboralista, soy docente en formación de seguridad privada también, habilitado por el Ministerio del Interior. Tengo varias cosas, ¿vale? Varias carreras. Y os hablo desde Madrid, desde España. Llevo unos 7 años casi ya con UTEL, impartiendo clases. Y bueno, nos iremos conociendo a lo largo del curso. Así que ahora me gustaría, sois muchos, pero bueno, que al menos alguno de vosotros se presente, me cuente dónde son y por qué han escogido
la carrera de criminología. Así que una cosa, el funcionamiento de la clase va a ser siempre el siguiente. Podéis abrir micro, podéis hablar en cualquier momento, siempre y cuando nos piséis. Pero una vez que terminéis de hablar, cerréis el micro para evitar ruidos. Giovanni, habla. Has abierto el micro. Cuéntanos. Buenos días, Buenos días. estimado docente. ¿Cómo También estás? Mi nombre es Giovanni Ceballos. os pido que abráis las cámaras, si puede ser, para conocernos. Porque el hecho de que estemos en línea no significa que nos tengamos que conocer las caras, ¿vale? Los que podáis, lógicamente. Perdona, Giovanni, te he cortado. Adelante. Buenos días, docente. Mi nombre es Giovanni Ceballos Altamirano. Soy de Quito, Ecuador. En breve rasgo, soy oficial de la Policía de Ecuador en servicio pasivo. Okay. Perito en investigación criminal. Decidí tomar esta licenciatura en criminología criminalística porque va de la mano con mi profesión. Ejercido también, hago capacitaciones a empresas de seguridad. Entonces, estoy a las órdenes y muchísimas gracias por... Deseo conocer más de su trayectoria. Me parece que es un excelente profesional y conocedor mucho de la sociología criminal. Gracias. Muy bien, Marco. Muchísimas gracias a ti. Efectivamente, lo que vamos a impartir tiene mucha relación con lo que estás haciendo. Yo estoy en LinkedIn, es decir, que cualquiera que los que me busquéis en LinkedIn pongáis mi nombre y apellidos y me ponéis conectar, os conectaré sin ningún problema y así estamos en contacto. Lo digo porque por ahí también a veces pongo información y pongo cosas. ¿Alguien más quiere hablar? Veo que tenemos alumnos desde México, Colombia, Ecuador, Perú también. ¿Alguien de Perú? Maestro, buenos días. Mi nombre Hola. es Fanny Lisset. Soy Hola, de Fanny. México. Okay. Me propuse estudiar la carrera de criminología porque anteriormente ya la estaba cursando en Veracruz, pero por cuestiones personales pues ya no la pude terminar, ¿no? Entonces este año me propuse terminar mi carrera. Fenomenal, muy bien. Pues bueno, bien, ¿no? ¿Algo que quieras decir más? No, maestro, sería todo. Fenomenal. ¿Alguien más se quiere presentar a los compañeros y a mí? Antoni Jair, habéis levantado manos. No hace falta que levantéis manos. Directamente abrís micro porque si tengo que estar pendiente de las manos... Es que lo hice para que sea de una forma ordenada, pero bueno. Lo sé, pero prefiero que lo hagáis directamente, abráis micro y empecéis a hablar. Es más ágil. Bueno, mi nombre es Antonio Jair Chimbeligua Zambrano, soy de Ecuador, vivo en Esmeraldas, tengo 17 años y escogí la carrera de criminología, más que todo porque de pequeño, no sé, me encantó el mundo de la medicina forense y para mí es como que muy atractivo y deseo aprender mucho a lo largo de la carrera de la universidad porque recién estoy empezando y pues necesito llenarme de conocimientos. Será un gusto aprender de usted. Fenomenal, pues me alegro mucho, Anthony. Kawai también, ¿querías decir algo? Mario. Presento, profesor. Que tú eres un viejo conocido ya, estabas como alumno mío el mes pasado, ¿no? Estabas en criminología. El mes pasado. Exacto. Yo soy María Antonio Valdés Guadarrama, soy licenciado en Administración de Empresas. Actualmente soy originario de la Ciudad de México, pero actualmente vivo en Coatzacoalcos, Veracruz, desde 2015. Entré a estudiar esta segunda carrera para mí por crecimiento personal, pero sobre todo crecimiento laboral, ya que me dedico a ser asesor administrativo en un despacho jurídico en la Ciudad de México. Ah, muy bien. Entonces, por ahí andamos también en estos temas judiciales y pues vi una oportunidad de crecimiento. Por eso es que iniciamos. Pues muy bien, Mario. Pues me alegro mucho. Y lo dicho, bienvenido al curso. ¿Alguien más? Rafael, ¿estás por aquí? Buenos días, Rafael? a todos. Buenos días.
Mi nombre es yo Rafael. estoy en Madrid. Aquí son las 4:15 de la tarde. Oh, ok. Y yo radico aquí en Estados Unidos. Ah, ok, muy bien. ¿Dónde? Aquí son las 7 de la mañana. Oh, ¿pero dónde estás, Rafael? Estoy exactamente en San José, California. Ah, muy bien. Es una bella ciudad cerca de San Francisco, Fenomenal. una horita por ahí. Bueno, mi nombre es Rafael Río López. La verdad me interesa esta carrera. Se me hace totalmente interesante porque hay estaba yo estudiando que dice que los criminólogos realmente en México, internacionalmente los mexicanos son muy conocidos, pero en Sí. México no los conoce. Entonces, más me interesó porque en México no los conoce y quiero mostrar. ¿Sí? ¿Sí me entendió? Se te entendió, Rafael. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Te digo una cosa. Sí. En Estados Unidos hay muchísimo trabajo porque los criminólogos ahí hacen muchas cosas. Ejercen Sí, muchas funciones. Y en México también. exactamente. Está interesante aquí. Sí, sí, sí. Oye, pues enhorabuena, muy bien. Gracias. Dayana, finalizamos con Dayana, ¿vale? Porque si no se nos va el tiempo y no podemos dar la clase. Así que Buenos es muy días. interesante, pero sois muchos. Venga, Dayana, cuéntanos. Buenos días, me llamo Buenos Dayana días. Aguirre, tengo 20 años, soy de Ecuador, Quito, y escogí esta carrera porque me llama mucho la atención y me gustaría descubrir, por ejemplo, casos o ver por qué la persona hizo lo que hizo. Por eso, gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Dayana. Sabéis que vamos a estar en la asignatura de Sociología Criminal. A nivel carrera sí que vais a ver todo esto. A nivel también Sociología, lógicamente vamos a ver cosas referentes a esto, a lo que ha dicho Dayana. Pero aquí nos vamos a centrar mucho más, ahora cuando empecemos lo vais a ver, nos vamos a centrar mucho más en el tema del control social. ¿Vale? Cuando hablemos de sociología, básicamente estamos hablando de control social. Y el por qué se hacen las cosas también se ve, porque hay muchas teorías relacionadas. Bueno, pues oye, muchísimas gracias a los que habéis participado, a los que os habéis quedado con ganas, pues habrá más ocasiones los siguientes días, pero tenemos que empezar, pues si no, no avanzamos. ¿De acuerdo? Gracias, lo dicho, y empiezo a compartir la presentación. Muy bien. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí. Sí, profe, sí. Vale. A los que habéis ido escribiendo por el chat, a Edgar, Angeli, vuestros compañeros también lo pueden leer, con lo cual fenomenal. Pero no puedo ir Maestra, una leyendo todo. pregunta. Adelante, cuéntanos. ¿Compartirá de pura casualidad la presentación por el chat? Sí, a ver, lo voy a hacer. Sí que lo compartiré. ¿Vale? Igualmente la tenéis, eso es una de las cosas que vamos a hablar. A ver, un segundito. A ver, lo primero, todo el mundo sabe cómo funciona la plataforma, porque eso sí que es básico y necesitamos que todo el mundo entienda cómo funciona. ¿Nadie tiene dudas? Bueno, lo primero, vamos a empezar por lo que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hablar del tema 1 de Sociología Criminal, que es Sociología e Individuo. Vamos a hablar del objeto de la sociología, del enfoque sociológico, de las leyes sociales, de los métodos sociológicos y la semana que viene seguiremos con el tema hablando de la socialización. Y hablaremos de la definición de la socialización, del proceso de socialización, de los agentes socializadores y de los mecanismos de socialización. A nivel de resultados de aprendizaje, vamos a definir el objeto de estudio de la sociología. ¿De qué manera registramos la asistencia?
En principio no hay que registrar la asistencia en esta clase, que yo sepa. No hay que registrar la asistencia, ¿eh? En sociología no, ¿de acuerdo? Porque además yo luego lo puedo ver, los que habéis entrado. Bien, como decía, vamos a definir el objeto de estudio de la sociología como resultados de aprendizaje. Vamos a reconocer el enfoque y los métodos de investigación sociológicos. Y a nivel de competencias, vamos a distinguir el objeto de la sociología mediante el estudio de su enfoque y proceso para posteriormente extrapolar los conceptos básicos a la sociología criminal. Vale. A nivel de evaluación, como sabéis, esta es una asignatura de evaluación semanal y dispone de varias modalidades o tipos de modalidades de evaluación. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es entrar en la plataforma y escoger qué tipo de modalidad de evaluación se adapta más a vuestra forma de estudiar o a vuestro tiempo o a vuestra manera de ser. ¿Vale? Tenéis diferentes diferentes modalidades. La primera sería por actividades. La modalidad de por actividades consiste en 3 foros a lo largo del bimestre, con 2 etapas cada uno. Es decir, la primera semana abrimos el foro 1, primera etapa. La semana 2 abriremos el foro 1, segunda etapa. La semana 3 abriremos el foro 2, primera etapa, y así sucesivamente hasta acabar el bimestre. Y cada semana abrimos un foro donde yo voy a poner una consigna de una pregunta, 2 preguntas o 3, dependerá, y tenéis que contestarla en el mismo foro, ¿vale? Aquellos que habéis escogido actividades. También, los que cojáis actividades, la semana 2, 4 y 6 hay que realizar una tarea, un trabajo, un ensayo, ¿vale? Que os lo dice en la plataforma, y subirlo al espacio correspondiente. Es muy importante que las cosas las subáis cada cosa en su sitio, porque si lo subís donde no corresponde, no lo puedo calificar. Entonces, no os equivoquéis en eso, porque es importante que eso lo hagáis bien. Y así, como digo, actividades en foro, pues contestáis directamente en el propio foro. No hace falta que hagáis un Word en formato UTEL y nada de esto y lo subáis al foro. No, directamente contestáis en el foro. Es más rápido, los compañeros lo leen, se pueden comentar al resto de compañeros, etc. Los ensayos, semana 2, 4 y 6, se suben en el espacio correspondiente, ¿vale? Y luego todo el tema de puntos extras, ahí tenéis que subir las evidencias de aprendizaje, las preguntas que hago en Open Class, eso para los que venís de criminología conmigo del bimestre pasado, en este bimestre se suben en puntos extra, ¿vale? No hay espacio de Open Class donde subirlo, por lo tanto se sube directamente en puntos extra. Tenéis, para poder subir nota, tenéis hasta 5 puntos extra, 5 tareas de puntos extra que pueden ser Open Class, preguntas de Open Class, pueden ser evidencias de aprendizaje, ¿vale? También tenéis todo el tema de los autocalificables, que eso también nos hace subir puntos. Tanto los puntos extra como los autocalificables, da igual en la modalidad de evaluación en la que estéis. Podéis subirlo, ¿de acuerdo? Y eso os hace subir nota. Vale, pues hemos hablado de la modalidad de actividades. Hay otra modalidad que es la de exámenes, donde hay 6 exámenes parciales, 1 por semana, y cada semana pues tenéis que contestar al examen correspondiente de la semana. Todo esto que os estoy diciendo, siempre os pido que vayáis acompasados a la asignatura, es decir, que no lo dejéis todo para el último momento, porque luego es peor. Muchas veces me encuentro con alumnos que no hacen nada en todo el curso y luego entran. Claro, luego no les da tiempo a hacer las cosas correctamente, luego tienen problemas porque se les cae el internet o se les rompe el ordenador o cosas parecidas. Es mucho mejor hacerlo acompasado para empezar porque es más fácil que si lo dejáis todo para el final. Segundo, porque vais a poder estudiar y vais a poder asimilar los conocimientos de otra manera si realmente estudiáis para saber. Si solo estudiáis para aprobar,
y lo que hacéis es presentaros a los exámenes a ver qué sale, que también hay de esos, pues poco vais a aprender, ¿vale? Y no os lo recomiendo. Tercera modalidad de evaluación, trabajo final, ¿vale? Son 3 avances o entregas juntas conforman el trabajo final. Tenéis en el espacio del profesor toda la información referente a esto también. Hay una cuarta que es evidencia por competencias, donde se debe demostrar de forma fehaciente que se ha estudiado ya sociología criminal o que tienes los conocimientos que vamos a dar. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un pequeño actividades, evidencias por competencia, exámenes y trabajo final, ¿vale? Aquí es donde elegís la opción de evaluación. Y eso es lo primero que tenéis que hacer. Decidir cuál os interesa, escogerla y a por ello. ¿De acuerdo? Bien. Esta semana 1, por lo tanto, como digo, tenéis que escoger esa modalidad de evaluación. Tenéis que ver cuáles son vuestras características de estilo de aprendizaje y tomar la decisión que sea la correcta, porque si os equivocáis, pues luego es un problema, ¿vale? Las preguntas sobre las que vamos a reflexionar en esta materia son de qué manera la sociología percibe al individuo, o también por qué es importante iniciar el estudio de la sociología criminal con el análisis de la sociología. O también nos vamos a preguntar y vamos a reflexionar sobre, ¿consideráis que los fenómenos sociales pueden abordarse con un método científico? Bien, la sociedad como escenario de las relaciones humanas, con sus regularidades, contradicciones y conflictos, constituye el gran objeto de estudio de las llamadas ciencias sociales y en particular de la sociología. En esta unidad vamos a estudiar a la sociología como un antecedente de la sociología criminal. Y por eso vamos a revisar los antecedentes de la sociología, vamos a establecer sus características y su objeto de estudio para posteriormente empatar los conceptos básicos con el enfoque sociológico, las leyes sociales y los diferentes métodos sociológicos. En general, podemos decir que la sociología estudia la sociedad humana, los grupos humanos y las relaciones que forman las personas y particularmente analiza las relaciones de solidaridad, división del trabajo, producción, etcétera, que se establecen entre grupos humanos, familia, instituciones, asociaciones, etcétera. Un elemento importante de la sociedad es el proceso mediante el cual el ser humano aprende por los elementos socioculturales y a la vez los integra a la estructura de su personalidad. A este proceso es el que llamamos socialización, y esto es posible gracias a los agentes sociales o agentes socializadores. Entre ellos tenemos instituciones, familia, grupos, asociaciones, organizaciones. Etimológicamente, la palabra sociología proviene del latín socius, que significa socio, y del griego logos, que significa estudio o tratado. En conjunto, por lo tanto, la sociología se trata del estudio de las sociedades. Es así que en esta primera unidad, por lo tanto, empezaremos por precisar su objeto de estudio. Posteriormente veremos cuáles son los principales conceptos, así como los fundamentos que dan base a diversas leyes sociales. La sociología ha sido desde siempre una disciplina importante debido a que ha arrojado respuestas a problemas a los que se va enfrentando la sociedad. En nuestros tiempos, por ejemplo, tenemos problemas como la pobreza extrema, la violencia, la delincuencia organizada, la trata de personas, el tráfico de drogas, secuestro, las guerras de baja intensidad, el deterioro ambiental. Pues todos estos problemas son tópicos de investigación para la sociología criminal y para la sociología en general. Una de las primeras dificultades a las que se va a enfrentar un sociólogo es que al tener como objeto de estudio la propia sociedad, el propio sociólogo forma parte de esa sociedad y de esa realidad que estudia, pues viven los problemas y los fenómenos como todos los integrantes de la comunidad, con lo cual tiene que hacer un ejercicio de abstracción para poder ser objetivo.
En los últimos años han surgido tendencias en la utilidad de los estudios de carácter social, sobre todo a través de diagnósticos, de encuestas, asesorías, consultas. Todos ellos constituyen una fuente de información precisa para los estudios sociológicos. Bien, ¿alguien me puede decir en qué 4 objetivos se basa la criminología? Estamos hablando ahora de criminología. El delito, el delincuente, la víctima y el castigo. Casi. El último te lo has dejado, que es Sí, importante. me fue el Factor último. social. El factor social. El control Envía. social. Control social. Mario, y muy bien a los demás que le habéis ayudado. Efectivamente, los objetivos de la criminología son delincuente, delito, víctima, control social, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues porque básicamente la sociología, estamos hablando del control social, ¿vale? Nos explica. Acordaros de apagar los micros cuando termináis de hablar. Como decía, es importante que entendáis que los objetivos de la criminología, una de las patas más importantes, que es el control social, es de lo que vamos a hablar a lo largo de todo el curso de esta asignatura de sociología criminal. Y ahora vais a ver la importancia del control social y el por qué estamos hablando de esto, ¿vale? Así es, delito, delincuente, víctima y control social. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a centrarnos en esta asignatura en el control social. El control social, o por control social, se entiende el conjunto de instituciones, estrategias y sanciones sociales que pretenden promover y garantizar el sometimiento del individuo a los modelos y normas comunitarias, a conjunto de procesos sociales dirigidos a inducir conformidad en el individuo. Fijaros, básicamente desde que nacemos, nuestra familia, nuestros padres, nos enseñan lo que está bien y lo que está mal. Raúl, ¿quieres decir algo? ¿Te has abierto el micro? Bueno, como decía, desde que nacemos, nuestros padres nos enseñan lo que es bueno y lo que es malo. Cuando vamos creciendo, pasamos a la etapa en la que vamos al colegio, donde ahí también se nos enseña lo que está bien, lo que está mal, y cómo nos debemos comportar con otros individuos dentro de la sociedad, lo que es aceptado y lo que no es aceptado. Seguimos creciendo y todo esto sigue, ¿eh? O sea, nos vamos seguramente al ejército y si vamos al ejército, si hacemos el servicio militar, y ahí también va a haber disciplina donde se nos va a enseñar qué hacer y cómo no hacer las cosas. Pero en nuestra vida en general tenemos leyes, tenemos normas que nos dicen lo que hacer y lo que no hacer, lo que está bien y lo que está mal. Y durante toda la vida las leyes cambian, se modifican, se derogan unas, se dan de alta otras. Y todo esto hace que estemos dentro de todo este complejo mundo que es la sociedad. ¿Pensáis que está bien o que está mal que esto sea así? ¿Alguien que quiera contestar? Es que prácticamente estamos como que tipo programados. Bueno, sí. De hecho, muy buena apreciación porque es cierto. Desde que nacemos nos programan para vivir y comportarnos de una determinada manera, efectivamente. Pues sí. La pregunta era, ¿está bien o está mal? Sí, está bien. Está bien, porque si no fuera así, ¿qué pasaría? Yo creo que sí está bien porque es una forma de mantener el orden dentro de una sociedad. Si no existieran esas leyes o ese control, cada quien haría lo que se le venga en gana y sería un desorden total.
Efectivamente, Mario, efectivamente, así es. Sí, así es. Miguel, ¿querías decir algo? Sí, buenos días, voy entrando a la Buenos días. clase. Estoy de acuerdo con mi compañero Mario, porque si no existiera este control social en cualquier país, hubiera una anarquía, pero cada quien hiciera lo que quisiera, tomara el control de sus decisiones sin importar los derechos deberes de las otras personas. Entonces, por eso es que Efectivamente. tenemos que tener un control en la sociedad. Ok, perfecto. Raúl hace una apreciación en el chat y dice, bueno o malo son conceptos relativos. Me gusta el reporte de Mario. Efectivamente, Raúl, lo bueno o lo malo es relativo. Es decir, lo que algo a priori parece que es bueno, se puede convertir en algo malo. Porque cuando hablamos de control social, como todos estáis diciendo, necesitamos normas para poder convivir en libertad, en paz, en armonía, ¿vale? Pero a la vez, ese control social puede llegar a ser dictatorial. Y eso ya no es tan bueno. Y es esclavista, bueno, efectivamente. Puede ser que nos convirtamos en subyugados por el control social. Entonces, las cosas, como bien dices, son relativas, ¿vale? Lógicamente, todos queremos que el control social sea el suficiente y el adecuado para poder convivir en paz y armonía. Todo lo que salga de ahí y que nos convierta en esclavos, como bien dices, de ese control social y de esa sociedad, sobre todo de los que manejan los hilos de la sociedad, pues la cosa empieza ya a complicarse, ¿vale? Muy bien, pues simplemente querías que supierais esto, ¿vale? Es importante que el control social es bueno, ¿vale? La sociedad, como ente, como grupo, se tiene que defender. O sea, si alguien va en contra de los valores de una sociedad, pues la sociedad tiene que tener mecanismos de control para que eso no ocurra. Y empieza desde que somos pequeñitos, ¿vale? Desde que nacemos, vamos creciendo, donde a través de estos agentes de socialización, familia, grupo, escuela, trabajo, se nos va enseñando, concienciando y preparando para que podamos vivir en sociedad de una forma lógica y correcta. Aún así hay gente que se salta esto. Y entonces la sociedad tiene que tener mecanismos de control para decir, hey, te has pasado, esto no es lo que hay que hacer. Y por lo tanto, como no es lo que hay que hacer, te vamos a imponer una sanción. Que podrá ser una multa, o podrá ser la cárcel, o podrá ser cualquier otra cosa, ¿vale? Porque como sociedad te tienes que defender. Y sabemos que esa persona que va a estar encerrada, privada de libertad, algún día va a salir otra vez. Por lo tanto, hay que hacer algo como sociedad para que esa persona, cuando vuelva a salir, esté resocializada y no sea un peligro para la comunidad. Por lo tanto, fijaros si es importante el tema del control social. ¿De acuerdo? Bien, os voy a poner un vídeo. Este vídeo que os voy a poner lo explica bastante bien, solo que en la última parte, para mí comete un error, porque está un poco tergiversado políticamente, ¿vale? Entonces habla del capitalismo como algo súper malo y tal, cuando el capitalismo puede ser igual de bueno o malo que pueda ser el comunismo, pueda ser cualquier otra idea política, ¿vale? Pero bueno, lo veis y vosotros mismos tenéis vuestro criterio. Y lo veis. ¿Qué es el control social? En simples palabras, podríamos explicar que el control social surge con la necesidad de mantener cierto orden social y tiene como finalidad el mantenimiento de las condiciones que garantizan el orden social establecido. Para ello, existen medios informales que funcionan mediante acuerdos sociales y la transmisión cultural. A ver, si abrís los micros, hay ruidos. Entonces, si yo tengo que estar todo el rato silenciando, se para el vídeo y cosas de estas. Entonces, por favor, hacerme caso
Si vais a hablar, abrís micro y habláis, pero si no vais a hablar, cerrar el micro, ¿vale? ¿Qué es el control social? En simples palabras, podríamos explicar que el control social surge con la necesidad de mantener cierto orden social y tiene como finalidad el mantenimiento de las condiciones que garantizan el orden social establecido. Para ello, existen medios informales que funcionan mediante acuerdos sociales y la transmisión cultural, siendo interiorizados y reproducidos de manera automática y voluntaria por los sujetos. Si los acuerdos sociales no son cumplidos, la consecuencia será un castigo social. Por otro lado, existen los medios formales, instituciones propias del Estado que responden de manera coactiva frente a casos de desviación social, que irrumpan de algún modo con el modelo social establecido. Esto ocurre a lo largo de toda nuestra vida a través de los medios que se presentarán a continuación. La familia. El sujeto comienza a adoptar por primera vez normas culturales, morales y sociales. En ellas se evidencian distintos roles y figuras de autoridad. Así la familia establece límites de lo que es bueno y lo que es malo y también un límite de lo que es anormal y normal. En conjunto con la familia está el colegio. Es aquí donde se enseña a los sujetos a ser útiles y responsables para la sociedad, preparándolos para ser entes productores, estructurándolos a través de los horarios determinados, para comer y recrearse y formas estandarizadas de comportarse y contestar, estableciendo, al igual que la familia, límites de lo que es correcto o no. Ahora bien, ¿qué pasa si el sujeto no está conforme con el sistema y quiere rebelarse o actuar en contra de este? La respuesta es simple, se le considera como un sujeto peligroso y por lo tanto deberá someterse a leyes judiciales, leyes impuestas por el Estado, las cuales si son transgredidas traen consigo sanciones en forma de agresión, multas, castigos o directamente sometido al sistema penitenciario, generando miedo a la sociedad. Por ende, el sujeto que desee rebelarse y actuar contra el sistema deberá pensarlo 2 veces antes de intentarlo, formando así cuerpos dóciles, fáciles de controlar. Tal es el control que ejercen sobre nuestras vidas que no tan solo estandarizan nuestras maneras de actuar, sino que también patologizan algunas de ellas, y es así como también tienen control sobre nuestra salud, creando necesidades e incentivando a que las personas consuman medicamentos para reducir supuestos problemas, todo en pos de sostener la norma social y por supuesto el lucrativo negocio farmacéutico. Junto con ello, otro medio encargado de incidir en nuestra forma de actuar son los medios de comunicación, incentivando por ejemplo la medicalización a través de creativas propagandas, y no solo en eso, sino que influyen en la elección de un estilo de vida, ofreciendo resultados que van más allá de las clásicas 3 funciones atribuidas a los medios, que son informar, formar y entretener, para invadir todo el ámbito de la experiencia social. Por último, y como gran articulador, tenemos a nuestro sistema imperante, el capitalismo. Es su mirada individualista y no colectivista la que genera todos estos mecanismos de control para su beneficio propio. El corazón de la política de control social se encuentra en la... Una cosa, lo que acaba de decir, que el capitalismo es el sistema y tal, el comunismo es 3/4 de lo mismo, ¿vale? Es decir, es tan malo es el control que puede ejercer el capitalismo como el que pueda ejercer el comunismo. Es más, quizás el comunismo incluso es peor porque al menos el capitalismo te deja cierta libertad, mientras el comunismo tenemos pruebas fehacientes de cómo funciona. En Rusia, con los gulags, en Venezuela, en Cuba. Entonces, bueno, por eso digo que esa parte, tener vuestro propio criterio. Emergencia de un proyecto político capaz de conciliar la autonomía de los particulares en relación con la autoridad, con el sometimiento de las masas disciplinadas a la exigencia de la producción. Fijaros, aquí habla de el sometimiento de las masas a los medios de producción. En un sistema comunista es 3/4 de lo mismo. Es decir, es exactamente igual. Es decir, las personas que viven en un Estado comunista trabajan para el Estado. Por lo tanto, el Estado es el que al final hará el reparto o no, y lo hará como, lógicamente, como suelen hacerlo, donde las clases más altas del establishment del Estado comunista en el que se encuentran son los que se benefician, ¿vale?
Una vez conquistado el poder por la clase hegemónica, solo quedaba conservarlo, de ahí la importancia de los mecanismos de control social. ¿Sabías que estás siendo controlado? ¿Que tus formas de actuar están determinadas por los procesos socializadores que han estado presentes en tu vida? ¿El control social es bueno o malo? ¿Afecta esto en tu salud mental? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quieres cambiarlo? Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre el vídeo? ¿Y el socialismo es lo mismo? O sea, el socialismo, al final, por desgracia, o sea, sobre el papel está muy bien, pero la realidad es que el socialismo al final es lo mismo. Sí, es interesante para un debate. Sí, Raúl. Sí. Por desgracia, los estados socialistas, fijaros, que al final siempre es lo mismo. Es decir, al final hay una élite que se aprovecha o los allegados que se aprovechan. Y da igual el régimen, ¿no? Si es capitalismo, si es socialismo. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay. Miguel, ¿querías decir algo? Sí, yo por experiencia propia, porque soy venezolano. Entonces sabes perfectamente lo que hablamos. Me tocó emigrar de mi país, referencia del socialismo. Y históricamente en todos los países socialistas y comunistas ha sido el mismo resultado. Una cúpula única que quiere tener el poder y reprimir al pueblo en función de su beneficio propio. Y por lo tanto acaban con la economía de cualquier país, tanto a expropiación de todo tipo de empresas, todo lo quieren manejar el Estado y han creado un caos. Normalmente se escapa esto un poco de lo que es la clase, pero bueno, interesante. Normalmente los estados socialistas, los comunistas, una de las cosas que suelen hacer, o sea, no es una cosa es lo que dicen y otra cosa es luego lo que hacen. Y lo que suelen hacer es normalmente meter la mano en el bolsillo a los ciudadanos a través de impuestos que ellos luego se encargarán, se supone que de redistribuir. Como digo, sobre el papel suena bien, pero la realidad es que la redistribución esa luego suele ir a los amiguetes. Entonces, bueno, pues la realidad pues, nos dice que no es precisamente el mejor sistema. El capitalismo tampoco lo es, porque tiene sus deficiencias. Pero cuando tienes que comparar entre uno y otro, al menos cómo se vive, pues está claro que los países socialistas o comunistas, la vida para sus ciudadanos pues no es precisamente la mejor, mientras que los capitalistas hay más libertad, se vive de otra manera. Lógicamente no todo es perfecto, pero al final la vida, que es de lo que se trata en este mundo, pues se vive mejor en los países que suelen tener libertad económica, libertad para cierto liberalismo económico, ¿vale? Y eso pues se nota. Y yo no soy ni capitalista, o sea, no me meto en temas de política, ¿vale? Pero sí, está claro, o sea, simplemente tenéis que observar lo que hay en el mundo. Bueno, pues vamos a seguir y vamos a seguir con la clase. En 1822, Auguste Comte acuña el término sociología. Él dice que sociología es el estudio de las leyes que rigen los fenómenos sociales. Fijaros que es un término del siglo XIX, 1822. Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, filósofo francés, considerado el creador del positivismo y de la sociología. Naciendo en 1798 en Montpellier, en Francia, falleciendo en 1857 en París. Según Comte, gracias a la sociología se conseguiría el orden y el progreso en la sociedad. De hecho, si fijáis, esta es la bandera brasileña. En su emblema
hay un lema de orden y progreso que es presente en las frases que decía Comte. Según Comte, la sociedad pasa por procesos de cambio, que a su vez han de conducir de una forma ordenada. Así, la tarea de la sociología pasa por desentrañar el orden de los procesos de cambio, contemplarlo y corregir las desviaciones que se produjeran en él. Tenemos otro autor importante de la sociología, que es Alexis de Tocqueville. Un segundito. Vale. Decíamos Alexis Henri Charles de Clérel, vizconde de Tocqueville, fue un pensador, jurista, político, historiador francés y es el precursor de la sociología clásica y uno de los más importantes ideólogos del liberalismo. Nació en París en 1805, murió en Francia, en Cannes, en 1859. Otro autor influyente es Lorenz von Stein. Fue economista, sociólogo, funcionario alemán, nacido en Eckernförde, y fue consejero del emperador japonés de la era Meiji, en Japón. Como digo, nació en Eckernförde, en Alemania, en 1815, y falleció en Viena, en Austria, en 1890. Aquí tenéis uno también de los pensadores importantes, Karl Henry Marx, filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista prusiano de origen judío. Este señor nació en Alemania, en Trèveris, en 1818 y falleció en Londres, en Reino Unido, en 1883. Otro también interesante como autor es Émile Durkheim, sociólogo y filósofo francés. Él estableció formalmente la sociología como disciplina académica y junto con Karl Marx y Max Weber se le considera uno de los padres fundadores de la sociología. Nació en Épinal, en Francia, en 1858 y falleció en París en 1917. Max Weber o Maximilian Karl Emil Weber fue un jurista, economista y jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán. Y también, como decía antes, es considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y de la administración pública, con un marcado sentido antipositivista. Nació en Erfurt, en Alemania, en 1864 y falleció en Múnich, en Alemania, en 1920. La sociología mira al individuo como parte de un grupo, ya sea un grupo familiar, religioso, político, etc. ¿Cuál es el objeto o el objetivo de la sociología? El objetivo es determinar la forma en que los individuos, dentro de estos grupos sociales y entre los propios grupos sociales, se interrelacionan y explicar los cambios y las consecuencias de los procesos de cambio, teniendo en cuenta el momento y la relación que guarda con otros hechos sociales. Así, el objeto de estudio de la sociología es la sociedad humana, individual y colectivamente, mediante la aplicación del método científico a sus estructuras, formas de organización y conductas. Y formalmente se conoce como la ciencia que trata las condiciones de existencia de las sociedades humanas. Otro autor muy importante dentro de la sociología es Wright Mills, o Charles Wright Mills, que fue un sociólogo estadounidense. Se le recuerda por su libro de 1959, La imaginación sociológica, donde expone una mirada de la relación entre biografía, historia, teoría y método en el conocimiento sociológico. Nació en Waco, en Texas, en Estados Unidos, en 1916. Falleció en West Nyack, en Nueva York, en Estados Unidos, en 1962. Él escribió La imaginación sociológica. El enfoque sociológico es un desarrollo elaborado a partir de una de las dimensiones de la noción de Wright Mills de imaginación sociológica en su crítica contra la gran teoría y el empirismo abstracto. Aquí Mills reivindica una mayor amplitud de miras, un desapego con respecto a las técnicas de investigación, entendidas como máquinas de colectoras de datos, y por otro lado criticaba la construcción teórica de Parsons por no tener demasiado en cuenta la realidad. De hecho, le dedica un capítulo entero del libro a esa crítica a la construcción, a la teoría de Parsons. Y por eso introduce la idea de la imaginación sociológica, que va aparejada con la de artesano investigador. En 1998, la Asociación Internacional de Sociología listó esta obra como el segundo libro sociológico más influyente del siglo XX. Por eso lo estamos viendo. La pretensión de Mills era reivindicar una mayor imaginación que permitiera escapar de la burocracia investigadora o de la investigación burocrática,
Para ello llama la atención sobre el papel ejemplar de los sociólogos clásicos, de los cuales decía que estas tenían esa imaginación sociológica. Él decía que la imaginación sociológica nos permite captar la historia y la biografía y la relación entre ambas en la sociedad. Así, la sociología es la ciencia social que se encarga del análisis científico de la sociedad humana o población regional. Los diferentes enfoques tradicionales de la sociología incluyen estratificación social, clase social, movilidad social, religión, secularización, derecho, género y desviación social. El enfoque sociológico incide en el hombre y en sus relaciones con el resto del mundo y dice que el hombre es un ser a la vez sociable y también socializado, lo cual significa que tiene que establecer comunicación, ya sea buena o mala, con sus semejantes, con esa aspiración de interrelacionarse, mientras que al mismo tiempo existe como individuo, ya sea previamente al grupo o a la sociedad. Ciertos grupos humanos se diferencian de otros debido a determinados elementos que configuran la denominada personalidad básica, la cual se la define como una estructura psicosocial subyacente sobre la cual se entretejen las distintas individualidades. Se define a un grupo, por lo tanto, como una pluralidad de personas que se interaccionan unas con otras en un contexto con fines dados que les son comunes. Dentro de este enfoque sociológico tenemos también a Freud, cocainómano, por cierto. Decía que dos o más personas forman un grupo si se han establecido el mismo objeto, modelo líder, o los mismos ideales, a los que él llamaba el superyo, o quizás incluso ambas cosas, en consecuencia que se han identificado unas con otras. Y nos hablaba de lo que hay consciente y de lo que hay por debajo de esa consciencia, que es el inconsciente, donde realmente está lo que uno piensa. Bien, vamos a hablar ahora de las leyes sociales. ¿Qué son las leyes sociales? Las leyes sociales son las normas sociales, también dicho así, son los controles que establecen las sociedades para garantizar la paz y la convivencia de sus integrantes. Son importantes por cuanto regulan la interacción de las personas, permitiendo una buena convivencia y una sociedad ordenada y en progreso. Las normas sociales surgen desde la misma sociedad, definiendo lo que es bueno y lo que es malo, en base a los valores, creencias y conformación cultural del mismo grupo social. Además van evolucionando, se van adaptando a los tiempos y a las nuevas costumbres. Al respecto se puede dar que cosas aceptables para un grupo social, por ejemplo, que no lo sean para otros. Y de hecho, fijaros que las leyes, por ejemplo, en cada país están las propias. Para unos algo es ilegal, mientras que para otro algo es legal. Lo mismo es legal y al revés. Bien, dentro de esto de las leyes sociales hay un autor muy importante que se llama Gabriel Tarde, francés. Él decía que toda ley es una abstracción modelada de una reiteración de sucesos, el proceso de un hábito repetido, que encuentra su razón de ser en los fenómenos de los que resulta, de los que son su aspecto meramente formal. Él decía que existen cosas que se repiten y cosas que no se repiten, pero la ciencia, a nivel general, solo puede aplicarse al estudio de las cosas que se repiten, ya que el desarrollo del conocimiento implica el pasaje del criterio cualitativo al cuantitativo para agrupar semejanzas y separar diferencias. Básicamente, cuando hacemos leyes generales, tiene que haber una repetición de eso que ocurre. Si cogemos una pelota y la tiramos, o la dejamos caer, la gravedad, siempre va a pasar lo mismo. La pelota que cogemos caerá, cogemos otra vez la pelota, volverá a caer, y siempre pasará lo mismo, nunca subirá para arriba. Por lo tanto, hay una repetición del fenómeno que nos permite hacer una ley. ¿Vale? Pues en las ciencias sociales ocurre algo parecido. Rafael, ¿querías comentar algo? No, nada. Disculpe. Vale, cerrar micros, por favor. Vale. Vale, hablábamos de Gabriel Tarde entonces como un sociólogo, criminólogo, Jean Gabriel de Tarde se llamaba. Decimos que era sociólogo, criminólogo, psicólogo social francés. Él concebía la sociología como basada en pequeñas interacciones psicológicas entre individuos, donde las fuerzas fundamentales serían la imitación y la innovación. Nació en Sarlat-la-Canéda, en Francia, en 1843 y falleció en París
en 1904. Él decía que la ciencia consiste en considerar una realidad cualquiera bajo tres condiciones: repeticiones, oposiciones y adaptaciones. Si hablamos de la repetición de los fenómenos, decíamos, como os comentaba antes, en toda ciencia siempre hay un hecho de repetición, al cual se debe la posibilidad de formular esas leyes generales. O dicho de otra forma, si no existieran repetidos los fenómenos del mundo, si no existiera esa fórmula de repetición en cada esfera del conocimiento científico, no sería posible la creación de leyes generales. Así, toda ciencia está basada en la regularidad de los fenómenos, ya que tiende precisamente a recoger lo que hay de común. En el mundo de lo social, para poder hacer leyes, es exactamente igual. Se busca el fenómeno de la repetición. Y, como decía Jean Gabriel Tarde, queda descubierto en la imitación. Así es como él llega a los primeros postulados de su sociología psicologista. Decía que la característica constante de cualquier hecho social es ser imitativo. Así, todo fenómeno social tiene su base en eso, en la imitación. Y la imitación es un fenómeno psicológico. Por eso decíamos que a su doctrina se le llama psicologismo sociológico. El fenómeno de la repetición en el campo sociológico se encuentra en la relación mental existente entre dos individuos, uno de los cuales va a influir sobre el otro. El objeto de la sociología es en esta relación intermental entre dos individuos y se requiere la imitación para que haya un fenómeno social. Él hizo las teorías de la imitación y decía: mis ideas sobre la imitación no podrían ser separadas de mis ideas sobre las creencias y los deseos. Estas forman un bloque. No contentándome con las palabras, no admito la imitación, sino la imitación de algo, y la sustancia, la fuerza transmitida de cerebro a cerebro por imitación, es una creencia o un deseo. Así, la teoría de la imitación de Gabriel Tarde opera en función de dos conceptos fundamentales: la invención, que consiste en la creación o descubrimiento de algún objeto que debido a procesos de imitación avanzan dentro del tejido social, o la imitación, que consiste en la reproducción cuasi fotográfica de una imagen cerebral que admite dos modalidades: la imitación lógica y la imitación extralógica. Recordad, la imitación admite dos formas, dos modalidades: la lógica y la extralógica. La imitación lógica consiste en adoptar la actitud que otros hayan asumido teniendo en cuenta las ventajas o beneficios que esto pueda traer. Se trata, por lo tanto, de un fenómeno consciente y reflexivo. Por ejemplo, la tradición, donde se realiza de generación en generación. Luego tenemos la imitación extralógica. Es la repetición de otra conducta, pero sin tener en cuenta los beneficios objetivos prácticos que reporta. Se imita ciegamente, sin cálculo mental, de una forma irreflexiva. Y aquí tenemos, por ejemplo, la moda, que reproduce conductas de los contemporáneos de una forma totalmente irreflexiva. Las conductas, después de ser imitadas, se repiten, difunden y se fijan en una determinada sociedad hasta incluso convertirlas en características propias de esa sociedad. Entonces tenemos el ejemplo, por ejemplo, del estilo de vida norteamericano a través de las series, las películas, los anuncios. Como todos los países prácticamente escogen ese estilo de vida. Y lo integran además en su propia cultura. Bueno, una pregunta rápida. ¿En qué dos se divide la imitación? Dos. En dos, lógica y extralógica. Efectivamente, muy bien, Mario, fenomenal. Muchas gracias. Seguimos. Hemos dicho que dentro de estas teorías de la imitación tenemos también la oposición y la adaptación. Así, toda sociología de Tarde se descompone en tres grandes partes: imitación, oposición y adaptación. Hemos dicho que la imitación es la reproducción y difusión de fenómenos psicológicos entre los hombres. La oposición es la muestra de la reacción del medio como consecuencia de los cambios provocados por la imitación. Y la adaptación registra el resultado final de la oposición frente a la imitación, manifestando el efecto más permanente en la realidad social. Si hablamos de Tarde, también hablamos de los factores que determinan la conducta criminal.
Y Tarde afirma que el delito es un fenómeno de imitación y que el pensamiento criminológico se basa en las leyes de imitación y toma en cuenta los siguientes factores. Él decía que no hay tipo criminal, sino es la imitación la que lo lleva a cometer un delito. El choque de cultura puede llevarlo también a la criminalidad. Decía que el desarrollo de las clases medias y bajas de la sociedad por el deseo universal de superación social y por la demanda de comodidad y lujo, también están ahí, que la clase media trata de imitar a la clase alta y la clase baja a la clase media en cuanto a comodidades y lujos, y para Tarde los factores determinantes de la conducta criminal provienen de la sociedad a través de la imitación. Aquí tenéis un pequeño esquema, Gabriel Tarde con su teoría psicosocial, dando los factores de la conducta criminal. La sociedad a través de la imitación, crea las leyes de imitación, a través de la invención o creación, propia de los individuos que tienen liderazgo, o bien la imitación, que se divide en lógica, imitación mediante razonamiento y ayuda a los avances tecnológicos, o extralógica, que sigue leyes especiales y la sociedad trata de imitar lo bueno y lo malo de esta. En esa teoría psicosocial, dando interpretación psicológica de la delincuencia, dice que la conducta criminal es aprendida, que se aprende en un proceso de comunicación y que ese aprendizaje en el cual se adquiere la conducta criminal se realiza entre los grupos personales más íntimos. Bien, ¿qué hace a la sociología una disciplina científica? Pues eso también, quedaros con ello, es el método que orienta su trabajo. ¿Vale? Y por lo tanto estamos hablando de métodos sociológicos. El método es el camino teóricamente diseñado para analizar los fenómenos y las conductas sociales. Incluye la delimitación del objeto de estudio, la construcción de hipótesis, el diseño de los procedimientos para comprobarlas y la forma de organización del trabajo. Deben cumplir con una serie de cánones rigurosos que garanticen que los planteamientos e interrogantes que formule el investigador sirvan para desentrañar las conexiones internas y externas de los fenómenos sociales, también que las explicaciones que de ellos se desprendan den cuenta de las variedades esenciales del hecho social estudiado y que las interpretaciones estén debidamente comprobadas o demostradas. Una manera de clasificar los métodos es de acuerdo con su enfoque. Así, dentro de este método, de acuerdo con el enfoque, tenemos los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. Los cualitativos estudian casos concretos buscando patrones invariables de constante asociación en un determinado fenómeno, mientras que los métodos cuantitativos se utilizan para medir la probabilidad de relaciones entre estructuras sociales. Estos métodos recurren al análisis estadístico de relaciones entre variables y por su naturaleza están más enfocados en probar proposiciones de teorías generales o bien en probar cierta teoría en contraste con explicaciones alternativas. Aunque se trata de métodos no excluyentes, el sociólogo suele apoyarse preferentemente en alguno de los dos o incluso en los dos, según el tipo de análisis que pretenda llevar a cabo. Por ejemplo, si vamos a estudiar a la delincuencia juvenil, una perspectiva cualitativa, un enfoque cualitativo, tendería a entrevistar a los menores infractores, a visitar a sus familias, a conocer el medio en el que se desarrollan y establecen las conexiones significativas entre los diversos elementos que conforman ese ambiente del delincuente. Y por su parte, si vamos a utilizar el método cuantitativo, aquí el problema exigiría conocer cifras de menores infractores, rangos de edad, situación familiar, ingresos, tipo de delito, para poder comparar variaciones en el tiempo, tendencias, patrones repetidos, etc. Así, la clasificación de los métodos de investigación de acuerdo con su enfoque, si hablamos de métodos cualitativos, consisten en orientaciones generales, buscan demostrar cómo un fenómeno social está relacionado con múltiples factores, cómo se relacionan entre sí, qué influencias se ejercen, utilizan técnicas como la entrevista, la observación participante y el análisis de contenido, pretenden conocer tendencias y significados, tienden más a la interpretación de los discursos y partir de tendencias repetidas, mientras que si el enfoque es de métodos cuantitativos, estos consisten en mediciones precisas, parten de un conjunto de variables o de objetos que son comparables entre sí, que resultan susceptibles de medición, utilizan análisis estadístico, encuestas de opinión, censos poblacionales, destacan grados o niveles, pueden agregar la información para hacer comparaciones, establecer rangos y extraer conclusiones a los comportamientos de grupos e individuos. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que queráis comentar?
¿O está todo bien? Bueno, pues hemos llegado a la finalización de lo que es el temario. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. Pregunta, cuéntame. Sí, no sé si no entendí bien. ¿A quién se le llama el padre de la sociología? A los padres de la sociología. ¿O son varios? Sí, eso es Ok. lo habíamos hablado al principio. Tenemos aquí Sí. a Emil Durkheim, a Max Weber, ¿sabes? Ok, entonces son varios, no es solo uno. Sí, Incluso a Karl Marx también se le dice que es uno de los orígenes de la sociología. ok, perfecto. ¿Vale? Ok, gracias. Son los autores principales y clásicos de cuando todo Entonces empezó. no hay un padre, solo se podría decir solamente, podríamos hablar de uno. Son Se le varios. llama a Emil Durkheim sobre todo, pero tenemos también a Karl Marx, a Max Weber, es que tenemos a varios. ¿De acuerdo? Ok, padres entonces, Sí. de la sociología. Exacto. Perfecto. De hecho, Enrico Ferri, por ejemplo, también estaría ahí, porque también es uno de los que nombra la sociología criminal como término. ¿Vale? Bueno, vale, pues vamos a hacer un repaso a través de un Kahoot. Algunos ya conocéis cómo funciona lo de Kahoot, otros que habéis empezado este trimestre, por lo tanto. Sí, voy a compartir las diapositivas y todo, no os preocupéis, ¿vale? Bueno, espera, te lo voy a compartir ya si no se olvida. Un segundo. Vale, ahí tenéis la presentación, ¿de acuerdo? Vale, vamos a hacer un Kahoot que he comentado, así que dejamos de compartir la presentación. Y para los que no sepáis cómo funciona lo de Kahoot, necesitáis el móvil o el ordenador, pero yo os recomiendo que en mis clases estéis con los dos, con un ordenador o una computadora y con un móvil, ¿de acuerdo? Entonces vamos a compartir pantalla. Vale, un segundo. ¿Estáis viendo la pantalla? Profe, sí. Vale. Vale, tenéis que entrar en esta página que pone aquí, www.kahoot.it. Una vez que entráis aquí os va a pedir un PIN. Tenéis que meter 247-2609. Y luego tenéis que poner vuestro nombre. Esto es una competición entre vosotros para responder 4 preguntas. Estas 4 preguntas lo que van a hacer es que cada una de las preguntas, el que la responda lógicamente de forma correcta, va a tener una puntuación. El que lo haga más rápido va a tener más puntuación. Y cerramos los micros porque esto no puede ser, ¿vale? Somos muchos hoy. Como decía, entráis en kahoot.it, metéis el PIN 247-2609 y luego ponéis vuestro nombre. Con esto vamos a participar en una competición. En cada una de las preguntas, el que responda de forma correcta y el que lo haga más rápido, pues va a tener más puntos y va a haber un ranking. Y al finalizar las 4 preguntas habrá un podium con tercer, segundo y primer ganador. Así que, como digo, hay que responder de forma correcta y de forma rápida. Vale, voy a dar un minuto más para que entréis y si no, pues jugaremos con los que hayan entrado. Profe, ¿será que puede compartir de nuevo el link? Es que mi internet se me cortó y no lo he recibido. ¿El link te refieres al del Kahoot? Sí, al de las preguntas que está diciendo ahorita. Sí, un segundo.
Gracias. Ahí lo tenéis, ¿vale? Una vez que entráis en la página, tenéis que meter el PIN 2472609 y luego tenéis que poner vuestro nombre. Vamos a empezar en breve, ¿vale? Profe, ¿cómo dijo el PIN? 247. 2472609. Repito, 2472609. Bueno, pues vamos a dar comienzo ya, ¿vale? Por favor, cerrar micros. Vale, damos comienzo, venga. Empezamos. Primera pregunta. ¿Cuál es el objeto de la sociología en general? Rojo, el gobierno. Azul, la familia. Amarillo, analiza las relaciones que se hacen entre grupos humanos. Verde, el Estado. ¿Cuál es el objeto de la sociología en general? Tenemos 13 respuestas, 14, vamos subiendo. Bueno, veis, hay que ir rápido, ¿eh? Si no, tampoco os da tiempo. Bueno, 11 de vosotros habéis respondido a la respuesta correcta. El objeto de la sociología en general, pues analiza las relaciones que se hacen entre grupos humanos. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo tenemos el ranking. Empezamos con Mario, primera posición. Sofía, segunda posición. Edgar, tercera posición. Marco Castillo, cuarta. Y Graciela, quinta posición. Fenomenal. Vamos a la siguiente pregunta. Es el tipo de método que consiste en mediciones precisas. Rojo, método cualitativo. Azul, método cuantitativo. Amarillo, método inductivo. O verde, método sociológico. Efectivamente, 17 vosotros habéis acertado. Es método cuantitativo. ¿Vale? Hablamos de mediciones precisas, cuantitativo. Bueno, Sofía sube a primera posición, Mario a segunda, Edgar tercera posición, Marco Castillo cuarta y Graciela quinta posición. Vamos a la tercera de 4. De acuerdo a la teoría de Gabriel Tarde, ¿cómo se divide a la imitación? Rojo, mental y reflexiva. Azul, oponible y adaptativa. Amarilla, antropológica y conductual. O verde, lógica y extralógica. Bueno, esta la habéis acertado muchos, ¿eh? 23. Fenomenal. A ver cómo ha quedado. Sofi mantiene primera posición, Mario segunda posición, Edgar tercera posición, Graciela sube a cuarta, Ingrid Tatiana sube a quinta posición. Bueno, pues vamos a la última, ¿vale? A ver cómo queda esto. Según Tarde, la característica constante de cualquier hecho social es ser rojo imitativo, azul resolutivo, amarillo apreciado, verde inventado. Bueno,
Muy bien, ¿eh? 20 de vosotros habéis acertado, fenomenal. Y efectivamente, la característica constante de cualquier hecho social es ser iniciativa. Bueno, pues vamos a ver cómo tenemos el podium. Tercera posición para Edgar, enhorabuena. Segunda posición para Mario, enhorabuena Mario. Y primera posición para Sofi. Sofi, muy bien. Se merece un aplauso, así que ya sabéis, aplaudimos a vuestro compañero, ¿de acuerdo? Muy bien. Sofi, muy bien. ¿Unas palabras para el público? Gracias. Hombre, agradece al menos el trofeo, ¿no? Has ganado. Gracias por sus clases y por todo el conocimiento que nos ha brindado el día de hoy. Gracias, Sofi, pero no hemos terminado, ¿eh? Muy bien. Yo pienso Vale. que le tiene que dar un puntito, ¿verdad? Hombre, es que ha ganado, está muy bien. Sí, señor. Bueno, pues a ver, un segundito, que vamos a cerrar aquí, para que no haya ruidos. Muy bien. ¿Qué nos queda? Pues nos queda responder a las preguntas de Open Class. Y así lo que voy a hacer es compartiros cuáles son esas preguntas. Aquí las tenemos, ¿vale? Vale, voy a crear unas salas, ¿vale? Voy a crear 3 salas. Cada una de las salas va a tener que responder a una de las preguntas. La sala 1 a la primera, la sala 2 a la segunda y la sala 3 a la tercera, ¿vale? Así que vamos a crear las salas. Y tenéis que ir entrando, ¿vale? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, sois el grupo 2. Tenéis que responder a la segunda pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la sociología? Antonio, Anthony, Jair. Hola. Bueno, alguien que ponga Silvana. Hola. ¿No me contesta nadie? Javier. ¿Tienes algo detrás, mucho ruido? No se oye. Tengo mucho audio aquí. Apago el micrófono. Sí, que no se oye lo que estás diciendo. ¿Alguien más del grupo, por favor, abrir los micros, poner cámaras? Esto es un trabajo grupal. Bueno, pues como grupo 2 tenéis que responder a la segunda pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la sociología? Javier, hola. Abre micro, abre micro. Javier, tienes muchísimo ruido detrás. Desafortunadamente tengo mucho ruido. Bajado, para micro, es que no se oye nada. Bueno, hacéis una cosa, ponéis en común la segunda pregunta, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de la sociología? Tenéis que poner la respuesta y luego os preguntaré cuando paséis a la sala principal, ¿de acuerdo? Os dejo trabajar. Todas las respuestas las tenéis en la presentación. ¿De acuerdo?
Bueno, ¿ya estamos todos aquí? Sí, ¿no? Profesor, aquí estamos todavía. Fenomenal. Pues Sí, aquí estamos, profe. vamos a dar comienzo a las respuestas de las preguntas, ¿vale? Grupo 1, primera pregunta. Estábamos diciendo, ¿qué estudia la sociología? Estudia las relaciones humanas con sus regularidades, contradicciones, conflictos. En general, se puede decir que la sociología estudia la sociedad humana, los grupos humanos y las relaciones que forman las personas y particularmente analiza las relaciones. Fenomenal, muy bien. Sí, señor, esa es la respuesta, ¿vale? Muy bien, grupo 2, segunda pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la sociología? ¿Alguien del grupo 2 que quiera hacer de portavoz? Los fenómenos sociales a nivel macro y micro. Su objetivo son las relaciones sociales entre las sociedades humanas. Fenomenal, muy bien, muchísimas gracias. Así es. Y ya tercera pregunta. Según Gabriel Tardé, ¿qué dos modalidades admite su teoría de la imitación? Sofía. Según Gabriel Tardé, la teoría de la imitación admite dos modalidades, invención e imitación, en la cual la imitación se desarrolla en dos conceptos, imitación lógica e imitación extralógica. Fenomenal, muy bien. Bueno, pues efectivamente tenéis las tres preguntas con las tres respuestas. Os comparto el Padlet donde podéis verlo. Vale, aquí tenéis las preguntas y las respuestas, ¿de acuerdo? Lo digo para quien no haya tenido ocasión de apuntarlo. Sabéis que esto lo tenéis que subir en el espacio de puntos extra. ¿De acuerdo? Disculpe, en el espacio de puntos Maestro, Se comparte, hable, compañero, disculpe. se comparte en el espacio de puntos extra, sí. pero en la parte de puntos extras entregables. En la parte de puntos extra. Solo hay una parte de puntos extra. Hay un apartado que pone puntos extra, pues ahí es donde se comparte en formato UTEL las respuestas a las tres preguntas. ¿De acuerdo? Los autocalificables van por libres, son exámenes, otra cosa. Solo hay un espacio de puntos extra en la plataforma. ¿De acuerdo? ¿Sabéis dónde está? ¿Estáis viendo ¿Estáis viendo, no? Profesor, era lo que yo quería preguntar porque a mí no me sale ninguna Open Class, solamente puntos extras nomás. No, es que se sube solo a puntos extra, no en Open Class, ¿vale? Ya, Las listo, preguntas, gracias. y entonces Ya. las preguntas Mirad, y las entramos- evidencias se van a puntos extras. Vamos a ver, lo vuelvo a explicar. Lo he explicado al principio, pero lo vuelvo a explicar, no hay ningún problema, ¿vale? Para que quede bien claro. Este es el calificador, ¿vale? Cuando entráis aquí, en el calificador, lo estáis viendo, ¿no? Vale. Cuando nos vamos abajo de todo, aquí antes, los que estabais en criminología, el bimestre pasado aparecía Open Class. Eso en sociología no aparece, ¿vale? Entonces, los puntos extras se suben en puntos extras, en este apartado de aquí. Ok, perfecto. ¿Vale? Cuando le dais, os va a dejar... por favor, apagar micros. Os va a dejar que pongáis... en la parte de puntos extras va a dejar que... Por favor, apagamos... Que subí... Sí, ahí... Se suben puntos extra y solo deja calificar 5 puntos extra. Es decir, tenéis que escoger... o sea, deja de subir 5 archivos a la plataforma, si no mal recuerdo, ¿no? En puntos extras. Efectivamente, solo deja subir 5 archivos. Por lo tanto, tenéis... a ver, podéis subir todos los que queráis, pero si no deja, tenéis que quitar, tenéis que borrar y subir los nuevos. Pero los 5 sí que os deja. Y solo puedo calificar 5. Que podéis hacer todas las Open Class, todas las evidencias de aprendizaje, lo que queráis, pero solo voy a poder calificar 5. ¿Vale? Así que lo que prefiráis. Lo suyo es que subáis 5 y yo califico las 5 y os da la máxima nota en puntos extra, ¿vale? ¿Ok? ¿Alguna duda? No, profesor. Sí, todo ha quedado claro. Ya que estamos en la plataforma, ¿de la plataforma tenéis alguna duda? No, creo que hasta el momento no. Vale, perfecto.
Muy bien, pues entonces ya está. ¿Vale? Cuando hacemos Open Class en Sociología Criminal, no hace falta constancias de si habéis entrado a la Open Class o no. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces hemos llegado al final. Ahora sí. Bueno, ¿qué os ha parecido esta primera clase? Excelente, profe. Me gustó también la forma que usted nos integró. Súper dinámica, muy Me interesante. alegro. Muy ¿me interesante, interesa? muy interesante. Me gustó la forma porque nos mete a un juego para aprender. Yo creo que esa táctica está súper. Me alegro. El link de la presentación, bueno, lo piden por aquí por el chat. Lo he pasado antes, pero lo vuelvo a pasar. Lo tenéis también en el espacio del profesor. ¿Vale? Así que todas estas cosas ya están puestas desde el principio de la semana. Ahí tenéis. ¿Vale? Vuelvo a pasar la presentación. A mí lo que me interesa sobre todo es que todo lo que vais a ir viendo, aparte de que hay cosas que son conocimientos como tales y que tenéis que, al estar en esta asignatura, tenéis que saberlos, que sí me interesa que los absorbáis esos conocimientos, sobre todo que tengáis espíritu crítico. Estáis en la universidad, no estáis en el colegio, donde solo se os da información y vosotros sois esponjas y lo absorbéis. Pensar. El objeto de estar en la universidad sirve para eso, para que no os quedéis solamente con una versión. Es decir, yo os doy mi versión, pero luego podéis investigar, podéis entrar. Tenéis un mundo de información hoy en día con Google, donde tenéis muchísimas corrientes de pensamiento. Entonces, no os quedéis con una única corriente de pensamiento. Beber de distintas fuentes y crear vuestro propio criterio. ¿Vale? Y eso a nivel general en la vida, al final es lo que hace que una persona pues crezca profesionalmente y mentalmente. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues lo dicho, desde Madrid, desde España, nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Cuidaros. Gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao, Gracias, chao. gracias, gracias. Hasta Bye. luego. Gracias, profe. Hasta luego, muchas gracias. Se me olvidaba una cosa. Sabéis que tenéis unas estrellitas para valorar si os ha gustado o no esta clase. A los profesores también nos miden por esto. Entonces, si el que le apetezca, que le dé ahí a la estrellita. ¿Vale? Hasta luego. Chao.